El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado José Ignacio Paliza, nuestro ministro administrativo de la presidencia, nuestro presidente del Partido Revolucionario Moderno, brazo político de nuestro gobierno. José Ignacio, nos sentimos muy contentos de tenerte hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano sobre un acontecimiento internacional que hemos tenido de la Cumbre Iberoamericana, la 28, que se ha celebrado en la capital dominicana y que el anfitrión de esa cumbre ha sido nuestro presidente constitucional, Luis Abinader. ¿Qué significado ha tenido para ti esta cumbre iberoamericana con la presencia de 22 países y también con presidentes que representan pluralidad política? ¿Qué podría decirnos? Ante todo, don Guillermo, muchas gracias por esta amable invitación a Aeromundo. Siempre en mis participaciones en su espacio, no solamente me siento complacido, sino parte de una historia en movimiento, dinámica, actual. Aeromundo es un espacio distinto, que no tiene miedo y que ha invitado siempre al fortalecimiento de nuestra democracia a través del debate y de la apertura de las ideas. Muchísimas gracias por tenerme. Gracias a ti, José Ignacio. Pues Santo Domingo se convirtió esta pasada semana en el centro de Iberoamérica, en la capital iberoamericana, donde todos los países que conforman Latinoamérica y la península ibérica pues miraron o centraron su atención a los acontecimientos, las conversaciones, a las reuniones bilaterales y multilaterales, a los debates que se dieron en el marco de este gran encuentro convocado por el presidente Abinader en su condición de presidente pro tempore de la Cumbre Iberoamericana. Es el primer encuentro de esta naturaleza que se celebra después de la pandemia de forma presencial. Anteriormente, cuando el presidente Abinader recibió la presidencia, se hizo en Andorra con apenas la presencia de 3 o 4 presidentes como consecuencia del COVID-19. Así es. Esta es una gran convocatoria que recibió el respaldo de hombres y mujeres, de presidentes y presidentas con visiones diversas, con posiciones en materia ideológica y del comportamiento en el ejercicio del poder muy distantes, pero que unidos alrededor de Iberoamérica, unidos alrededor de los elementos que nos unen, pues fueron convocados aquí por el presidente Abinader. ¿Y de qué forma fue celebrada esta cumbre? Un llamado que el presidente de manera muy oportuna pudo establecer y resaltó es eso, que al margen de toda la polaridad que hoy se vive en Latinoamérica, porque en países específicos y se conocen, las sociedades están muy contrapuestas, viven en momentos de mucha contradicción interna. Esta cumbre invitó a abrazar los valores que nos unen. Son demasiados los aspectos que unen a América Latina y que además, o a Iberoamérica, y que además han quedado manifiestas luego de de la propia pandemia, que nos ha obligado a vernos a sí mismos y a unirnos entre nosotros para poder enfrentar esos retos y los retos que se generaron como consecuencia de ellos. Entonces era obligado, o es obligado, que dejemos a un lado los elementos que nos dividen. En vez de intentar convencernos unos a otros, pues abracemos las cosas que en realidad son importantes. Santo Domingo y República Dominicana quedaron exaltados a la altura del país que hoy tenemos. Somos la sexta o séptima economía de América Latina en pleno crecimiento y en diferentes aspectos en la gobernanza que ha impulsado el presidente Abinader hemos sido referentes en todo este trayecto. Y por tanto, la cumbre tenía que quedar a la altura del país que somos y del país que soñamos. Un gran evento cultural, un gran evento académico y de discusión con grandes, digamos, conclusiones económicas y de intercambio con diferentes países, y en donde además pudimos celebrar reuniones de Estado oficiales al margen de la propia cumbre. Imagínese usted
que es la primera vez que un presidente de Portugal, un país que no es un país cualquiera en el mundo, visita la República Dominicana en una visita oficial, como lo hizo el presidente Rebelo en el día del pasado jueves. Bueno, José Ignacio, hablar de que la cumbre fortalece la pluralidad política en democracia y en libertad. La cumbre iberoamericana demostró que el camino democrático, el fortalecimiento económico, enfrentar los desafíos de Ucrania en el sentido de la invasión de Rusia a Ucrania, de enfrentar los graves problemas económicos, las ideologías tienen que apartarse. Que si no nos entendemos, nuestros pueblos iberoamericanos sufren las consecuencias. ¿Tú cómo lo ves? Es así. Recuerdo la presencia del presidente Abinader en la última cumbre de la CELAC en Argentina, donde algunos, incluyendo el presidente Abinader, resaltaban ese propio punto. Y es que los presidentes, al margen de sus posiciones que las tienen, algunos de izquierda, otra de derecha, conformados con un sinnúmero de acciones que puedo estar de acuerdo con algunos y en desacuerdo con otros, no podemos hacer de estos espacios, de estos cónclaves, de estas reuniones que son evidentemente excepcionales e históricas, un debate sobre esos aspectos. Tienen que ser sobre otros. Hay demasiados elementos que nos unen, por ejemplo, con Venezuela, para entonces que el debate fundamental sea la crisis política que allí se vive y que estamos contestes de que se vive una. Pero en la cumbre vimos una cosa grande. Presidente de Chile, ideológicamente marxista, enfrentando a Maduro porque no comparte la posición del presidente de Maduro de Venezuela. Ese es otro ejemplo de que pudieron sentarse en la cumbre en posiciones distintas. Es así. A eso quise referir. Y alrededor del liderazgo del presidente Abinader, que a través de estos 2 años y medio de gestión gubernamental, de manera sistemática, con mucho cuidado, con el don de gente que le asiste y la formación no solamente académica, sino también de hogar, ha podido ir tejiendo relaciones primarias con el gran liderazgo de América Latina y de una parte importante del mundo. Las relaciones primarias, por ejemplo, que tiene el presidente Abinader hoy con el rey de España, con el presidente del gobierno español, con presidentes como el de Paraguay o el de Uruguay, las invitaciones recurrentes y conversaciones con el presidente de Ecuador o con los países que conforman la Alianza de Desarrollo en Democracia, la ADD, son muestras de que ha habido la atención debida a los aspectos internacionales o a la política internacional del gobierno del presidente Abinader, de tal manera que hemos podido lograr construir o tener este gran momento de importancia en diplomacia internacional como es la cumbre. Y en todo el centro de este esfuerzo está Haití. Está la posición que ha tenido el gobierno dominicano de resaltar la necesidad de ir en colaboración con Haití, de buscar la solución de los problemas haitianos en Haití y que la comunidad internacional pueda abrir su mirada, ver su mirada hacia Haití y entonces poder tener históricamente la debida atención, trabajo y colaboración con los problemas de aquella hermana nación. Mi querido José Ignacio, tenemos que hablar de la ética, de la moral, de los principios y de los valores que durante 20 años lo olvidaron discípulos del patriota Juan Bosch. Hablamos de la corrupción pública y privada. Primero, los 12 años del corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, los 8 años de Danilo Medina, 20 años de corrupción de Estado y narcotráfico. Hoy estamos viendo detenidos pasando a rendir cuentas ante jueces honestos y un ministerio público presentando pruebas. ¿Cuál es tu visión de esa situación? Que para llegar al poder, tú y yo, apoyando el cambio político, decíamos que se necesitaba un presidente que no fuera ni corrupto ni ladrón. Y hoy tenemos un presidente honrado
que tú y yo acompañamos y la mayoría del pueblo dominicano acompañamos a Luis Abinader a gobernar bien la República Dominicana. ¿Cuál es tu visión en general? Yo creo que esa respuesta merece que se divide en tres. La posición nuestra, la de José Paliza, la del Partido Revolucionario Moderna, la de Luis Abinader, no es nueva. A través del desarrollo y la construcción de nuestra organización política y de la carrera política que hemos podido ir construyendo, hemos sido coherentes en desarrollar un hilo conductual y un hilo coherente y formal sobre nuestra posición de estos temas. En primer lugar, reclamamos siempre por el fortalecimiento institucional en la República Dominicana. Clamamos por una Cámara de Cuentas independiente. Clamábamos por justicia independiente y tener jueces en las altas cortes que tuvieran esa consideración. Clamamos por una Junta Central Electoral independiente. Lo propio con la Defensoría del Pueblo, en relación a todos los órganos constitucionales, en cada espacio que pudimos tener. Y el Tribunal Superior Electoral también. Sí, es una de las altas cortes que hacía referencia. Pero en cada momento que tuvimos la oportunidad de alzar la voz en esos aspectos, clamábamos por una institucionalidad fuerte e independiente. Y al llegar al gobierno, el Partido Revolucionario Moderno, a la cabeza del presidente Abinader, le ha cumplido al pueblo dominicano con esas promesas. Hoy tenemos una Defensoría del Pueblo independiente, tenemos una Cámara de Cuentas distinta a aquellos que hoy manejamos los recursos públicos, lo que tienen ellos que supervisar, lo que tienen ellos que fiscalizar. Tenemos un Tribunal Superior Electoral al margen de los partidos políticos, una junta con esa consideración. Busque usted que en cada comportamiento que ha tenido el presidente Abinader y los actores del PRM para la conformación de esos organismos constitucionales, hemos estado a la altura de la consecuencia y le hemos dado independencia, fortalecimiento institucional y todo el apoyo que han requerido para poder nosotros mantener la coherencia y cumplirle a la gente con lo que ha sido una demanda durante décadas. En un segundo aspecto, el Ministerio Público. Este país marchó. No hubo un pueblo donde no se materializara una marcha solicitando, entre otras cosas, un Ministerio Público independiente. Recuerdo, si la memoria no me traiciona, en esta misma intersección de la Tiradentes con 27 de febrero, haberme encontrado con Guillermo Gómez reclamándolo, solicitándolo. Así es. Como hicieron la mayor parte de los comunicadores del país, como hicieron académicos, como hicieron deportistas, dominicanos de a pie, empresarios. Y la promesa del presidente Abinader, al margen de que la Constitución de la República no establece un método que garantice independencia del Ministerio Público, prometió rendir ante el país esa condición, darle al país esa solicitud. Y antes que designar al jefe de su campaña o al presidente de su partido, antes de juramentar a todo su equipo de campaña, la primera juramentación en el gobierno del presidente Abinader fue a dos mujeres equidistantes de los partidos políticos, fundamentalmente del nuestro, sin ningún lazo que tuviese con el Partido Revolucionario Moderno, y le solicitó solamente que fueran independientes. Y designamos un ministerio público como la gente lo solicitaba. Y a partir de ese momento no ha habido una llamada, no ha habido un contacto, una línea bajada, no ha habido una consideración, no ha habido una reflexión, un mensaje, sino el único, el público, que es independencia. Actúen como su conciencia le amerite. Y hemos sido respetuosos, y debe aplaudirse que ha habido en el transcurso de estos 2 años y medio, en el ejercicio, un respeto vertical a esa independencia del Ministerio Público que hoy se exhibe. ¿No le ha importado los nombres de políticos, de empresarios, de dominicanos que se han involucrado en la corrupción pública y privada, asociado a esos 20 años de corrupción de Estado y de narcotráfico también? ¿Es así? Ni tampoco de los que pueden, en nuestro caso, en nuestro gobierno, que han habido casos, hayan podido ser dirigidos a la acción de la justicia. El Ministerio Público hoy actúa con la independencia que la sociedad dominicana reclamó, sobre todo independencia de ellos con quienes lo designaron, en este caso con el presidente Abinader, que ha mantenido su palabra como un templo
y le ha dado al Ministerio Público con esa actitud el respaldo que necesitan, porque el único respaldo que necesitaba el Ministerio Público era que les respetasen, y el presidente Abinader así lo ha hecho. Pero un tercer aspecto que también creo que es demasiado vertical y demasiado ejemplificador es la propia actitud del presidente Abinader. Es un hombre íntegro, transparente, que no tolera la corrupción ni un acto mal habido, que a todo aquel de su gobierno que haya podido cometer un error, una indelicadeza, una mala interpretación, lo ha apartado. ¿Y de qué forma? El presidente Abinader es un hombre distinto, que ha generado un antes y un después en la política dominicana y que ha cambiado y que ha profundizado el cambio que la sociedad dominicana ha experimentado, porque la sociedad es otra hoy. La sociedad no vuelve a un esquema en donde el Ministerio Público tenga una consideración diferente a la de hoy, que es independiente. La sociedad que está allá afuera, la sociedad dominicana de hoy, es una transformada, que no solamente está mejor interconectada, que participa más, que tiene más radio de influencia en el día a día de los asuntos públicos y privados, sino también que es una sociedad atenta a lo que pasa en el mundo. La sociedad dominicana es una que reclama de sus políticos y que no tiene miedo a participar. Y eso ha hecho que también que el político se ve en la obligación de transformarse y de cambiar, porque si no, la sociedad, que siempre va más acelerada que el propio, que los dirigen, usualmente es así, pues los sustituirá. El presidente Abinader, a la altura de esos movimientos y de esas circunstancias que vive la República Dominicana y el mundo, ha estado ahí. Y tenemos hoy un presidente que está muy en contacto, en conversación y escucha con su sociedad y trabajando para ella. Es un hombre, evidentemente, de consideraciones más allá de lo que muchos inclusive imaginamos cuando lo apoyamos y trabajamos para que fuese presidente. Es una máquina de trabajo, pero además unido, abrazado siempre a las cosas en las que cree. José Ignacio, esta pregunta no es mía, es de todos. Acabamos de ver en esta semana unas declaraciones que nos sorprendieron, porque todo aquel que ha llegado a la presidencia de la República, primero debe respetar la verdad, la palabra de hechos, que todos podamos comprobar que es verdad. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que acaba de decir en esta semana que ha finalizado el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, que fue durante 12 años desgobernó la nación con corrupción y que por 20 años presidente del PLD? Dice ahora que ahora el pueblo dominicano está pasando hambre en nuestro gobierno que preside Luis Abinader. ¿Qué tú le contestarías? El problema del presidente Fernández para construir un proyecto de futuro, para poder relanzar su propio proyecto y su propia imagen, es que su pasado pesa demasiado. No es posible desarraigar, dividir el futuro de una organización en nacimiento como esa si el pueblo dominicano tiene muy presente su propio pasado, su recorrido. Es que en una gestión gubernamental de 20 años, divididas en dos gestiones, pero que al fin y al cabo tienen la misma raíz, la misma matriz, surgen del mismo principio, del mismo movimiento y apoyado por la misma gente, si usted no ha logrado transformar o dejar una impronta de un país totalmente distinto, ¿cómo podrá usted convencerlo de que evidentemente tiene las herramientas para hacerlo con miras al futuro? Son demasiados los elementos que hacen que el peso sobre el pasado sea de tal magnitud que no es posible construir esperanza junto a un pueblo que quiere o ha vendido o ha pensado en algo distinto. Robarle el dinero de nuestros impuestos. Además, el modelo y las circunstancias políticas de aquel momento cuando regresó al poder, donde con un discurso similar pudo construir una alternativa de poder, no es la que hoy existe. Solamente para ponerle un ejemplo,
Vivimos en momentos excepcionales, saliendo de una guerra, con una tormenta tropical o un huracán Fiona que nos impactó el año pasado, de una pandemia con sus ramificaciones, con una recesión internacional, ahora con cierta volatilidad de los mercados por la caída de algunos bancos en Estados Unidos y en Suiza. En tiempos muy especiales, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno del presidente Abinader? De 800,000 tarjetavientes que encontramos de Supérate, lo hemos duplicado. Pero no solamente hemos duplicado la cantidad de tarjetavientes que tiene Supérate, le hemos duplicado la cantidad de recursos que recibía. Pero en 2 años y medio han operado 2 aumentos salariales en común acuerdo con los sectores sindicales y los empresariales. En consenso, 2 aumentos salariales que nos acercan a que el ingreso promedio de un dominicano esté a la par con la canasta básica familiar, que es el objetivo fundamental de todo esfuerzo de esta naturaleza. Pero en 2 años y medio de esta gestión, en momentos de tanta dificultad, el gobierno asumió subsidios a la urea para que no subieran los fertilizantes. Y hoy el campo está más sembrado que nunca. Hemos hecho lo mismo con los subsidios a los combustibles, a la tarifa eléctrica. No ha habido un elemento que generara inflación transversal que el gobierno no lo atendiera. Y hemos tenido, al margen de eso, crecimiento económico como pocos países de América Latina y del mundo. Hemos sido reconocidos porque logramos el mejor recuperación del turismo en todo el mundo, porque tenemos las reservas internacionales en dólares más altas de la historia de la República Dominicana, incluyendo los 12 años del pasado del presidente que usted mencionó. Y en cada uno de los renglones estamos hoy mejor que lo que recibimos y con mejores resultados que en los últimos 20 años de gestión gubernamental. Y un presidente honrado que no teníamos. Es más, es tal el recorrido del presidente Abinader que han querido comparar 2 años y medio de gestión con 20 años de pasado. El peso es demasiado para que un proyecto pueda ir de esa naturaleza, pueda construir futuro. Mi querido José Ignacio, el tiempo se nos ha vencido, pero queremos que tú nos digas todo lo que estás haciendo en nuestro Partido Revolucionario Moderno en favor del fortalecimiento partidario, en esa unidad partidaria que tenemos y cómo te ocupas de los PRMistas. Mire, el Partido Revolucionario Moderno se ha ido consolidando en el trayecto de su gestión gubernamental. Si le preguntamos al pueblo dominicano, tenemos hoy una valoración similar a la obtenida en las elecciones de julio del 2020. Es más, si fueran las elecciones hoy, tuviésemos un resultado igual o mejor electoralmente hablando. Porque muchas veces la valoración no va acorde con el potencial electoral. Son calificaciones distintas, pero en este caso coinciden. Nosotros no tendríamos mayores inconvenientes de presentarse el presidente Abinader, así como lo han dicho diversas encuestas y mediciones creíbles, de ganar en primera vuelta. Y eso habla de cómo el partido ha tenido la capacidad de irse conectando y fortaleciendo su relación partido-gobierno. Y cómo se hemos ido pudiendo ir construyendo de la mano esa mancomunidad o esa sinergia que siempre debe existir, de tal manera que casi se confunda las acciones del gobierno con la del propio partido, de los hombres y mujeres que le conforman. Estamos trabajando para un relanzamiento del partido con miras a los procesos electorales. Estamos muy concentrados en lo que era importante hoy, que era gobernar y sacar a este país hacia adelante, pero se acercan los procesos y tenemos que ir organizándonos de tal manera que estemos a la altura de las circunstancias. No tenemos duda de que también para el proceso de febrero ganaremos más alcaldías que la que hoy tenemos y estamos posicionados para tener un desempeño similar en las elecciones congresionales. A las presidenciales ya sabemos, si se produjeran hoy, cuál sería el resultado. Estamos además en un proceso de crecimiento franco de nuestra organización política, con una inyección que le hemos dado a todo el territorio de la necesidad de ir a afianzar nuestra militancia actual y a buscar a otros que, llamados por la gestión del presidente Abinader, pues se han animado a adherirse al Partido Revolucionario Moderno. Mañana lunes tenemos una reunión de la dirección ejecutiva del partido para tratar estos temas y además para cumplir con los mandatos de la Junta Central Electoral en relación
a los métodos o al método que utilizaremos para elegir a nuestros respectivos candidatos en las diferentes posiciones electivas que se sortearán en las elecciones del año próximo. El partido marcha bien, pero estamos haciendo más esfuerzos y más digamos, con mayor pasión el recorrido que tendremos por delante para poder garantizar que el cambio sea persistente, que el cambio pueda seguir perfeccionándose y fortaleciéndose y que los resultados que el pueblo dominicano ha sugerido y ha necesitado, como lo que mencionamos anteriormente, puedan mantenerse en el tiempo. Mi querido José Ignacio, despídete de nuestro querido pueblo dominicano aquí en Aeromundo, haciendo una breve exhortación. Quiero aprovechar esta oportunidad, volviendo al tema anterior, para resaltar lo que hoy somos, el orgullo dominicano. El hecho de haber tenido aquí más de una docena de presidentes, de jefes de estados, de más de 20 delegaciones de diferentes países del mundo y hacernos el centro de Iberoamérica, llamar la atención de los debates importantes que aquí se llevaron a cabo, de las reuniones bilaterales, de los acuerdos en los desacuerdos, la posibilidad que tuvimos de exhibir lo que es el pueblo dominicano y poderlo transmitir en toda esta región es una que debemos de felicitar no solamente al presidente Abinader, sino a cada dominicano y cada dominicana que hicieron posible que ese encuentro fuera una realidad a la altura de las circunstancias. Pudimos transmitir como nunca antes el calor, la nobleza del dominicano y sobre todo sus sueños. ¿Dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? ¿Y cómo podemos construirlo juntos? Mi querido José Ignacio Paliza, nuestro ministro administrativo de la presidencia, nuestro presidente de nuestro Partido Revolucionario Moderno, nosotros apreciamos esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano, pero también te reconocemos el fortalecimiento de tu liderazgo en el partido y también contribuyendo y ayudando a nuestros PRMistas en todo el país. También te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición para seguir contribuyendo con el fortalecimiento de la democracia y de la libertad como tú lo haces. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el licenciado José Ignacio Paliza, nuestro ministro administrativo de la presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno, un colaborador eficiente de nuestro jefe del Estado. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy, nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con Luis Abinader, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, lo felicitamos a usted como presidente de la República Dominicana y el jefe de Estado de los 11 millones o más de dominicanas y dominicanos de todos los colores que hemos salido airosos de la celebración de esa cumbre iberoamericana, donde hemos visto la pluralidad política representada por jefe de Estado, jefe de gobierno, primeros ministros y más de 22 representaciones de todas partes del mundo. Pero hoy tenemos que destacar que usted demuestra, como lo han dicho algunos de los que participaron en esa cumbre, que en la República Dominicana hoy tenemos un estadista que no solamente sabe escuchar las diferentes opiniones de sus colegas gobernantes, sino que actúa para fortalecer, como debe ser, la cumbre iberoamericana, donde ha salido la República Dominicana airosa, con resultados que se pueden tocar y que se pueden comprobar. También un comportamiento de nuestro querido pueblo dominicano, como debió haber sido y como fue. Excelente. Por otra parte, señor presidente, hoy tenemos que decirle que el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, ese que desgobernó la nación durante 12 años y 20 años presidente del PLD,
ha dicho que en la República Dominicana el pueblo dominicano está pasando hambre. Nosotros hoy aquí en esta audiencia le decimos a usted como jefe de Estado que hace tanto esfuerzo como lo hemos podido todos los dominicanos comprobar buscando alternativas de solución para mejorarnos la calidad de vida a todos. Pero ¿cómo ha sido eso? ¿Qué ha ocurrido en este país? Que durante esos 20 años de desgobiernos corruptos y que implantaron esa corrupción pública y privada de Estado con narcotráfico, ¿qué ha pasado? Se hicieron multimillonarios con el dinero de nosotros, el dinero de nuestros impuestos. Y ahora Fernández dice que estamos pasando hambre, cuando esa hambre, ¿cómo se fortaleció? Con el robo, con la corrupción pública y privada, patrocinada por él, patrocinada en esos 20 años y también en los 8 años de Danilo Medina Sánchez. Familia dominicana, en estos tiempos en que estamos viendo a PLDistas o Fuerza del Pueblo, que es más de lo mismo, devolviendo millones, y nosotros nos preguntamos, ¿y de ese dinero de dónde fue que salió? Hoy en ese Ministerio Público que hemos visto transitar a militares, a dirigentes políticos precisamente del PLD y de la Fuerza del Pueblo, devolviendo millones. Y si no hubiera el pueblo dominicano, usted, yo, nosotros, todos, haber votado por el cambio político para llevarlo a usted a la presidencia de la República, todos esos millones no lo hubiéramos hoy podido recuperar, y lo que faltan. ¿Por qué? Porque todo se hubiese quedado igual. Qué bueno, familia dominicana, que entendiendo que tenemos que producir la alternabilidad política para parar el robo al dinero de nuestros impuestos, decidimos correctamente, eligiéndolo a usted como presidente de todos los dominicanos de todos los colores, y que tienen que rendir cuenta los ladronazos, como decimos nosotros, de esos 20 años. No importa los esfuerzos que hacen algunos para que eso no ocurriera ni que siga ocurriendo. Hoy confiamos en esa Miriam Germán que está dirigiendo, encabezando esa persecución no política, sino a los que han robado el dinero de nuestros impuestos, y que el pueblo dominicano, a través de las leyes, con jueces honestos, tenemos que recibir y ver cómo se sanciona, y no conculcándole derechos a imputados o impidiéndole a imputados que se defiendan. No, respetándole sus derechos. Es decir, no con un ejercicio de pasión para enfrentar a corruptos, sino un ejercicio de ley para que cada quien demuestre que las imputaciones de corrupción no son ciertas, y lo que están devolviendo todos estos millones tendrán también que explicar de dónde fue que lo sacaron y con quiénes fueron que lo compartieron. Esperemos pues. Muchas gracias. Y a cada uno de ustedes quiero agradecerle, como siempre, esta amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y a esta clase media que usted, presidente Luis Abinader, trabaja todos los días por mejorarnos el bienestar económico a todos, por mejorar la calidad de vida a nuestro querido pueblo dominicano, y también enfrentando la corrupción pública y privada, que en nuestro gobierno tampoco lo tolera, y los funcionarios que se equivoquen también tienen que rendir cuenta. Y qué bueno que este